Título 1. De la naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico de las universidades. Artículo 3. Naturaleza. 1. Son universidades públicas las instituciones creadas por los órganos legislativos, a que se refiere el apartado 1 del capítulo 4, y que realicen todas las funciones establecidas en el apartado 2 del artículo 1. 2. Son universidades privadas las instituciones no comprendidas en el apartado anterior, reconocidas como tales en los términos de esta ley y que realicen todas las funciones establecidas en el apartado 2 del artículo 1. Artículo 4. Creación y reconocimiento. La creación de universidades públicas y el reconocimiento de las universidades privadas se llevará a cabo por ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial hayan de establecerse. B. Por ley de las Cortes Generales a propuesta del Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial hayan de establecerse. 2. Para la creación de universidades públicas será preceptivo el informe previo del Consejo de Coordinación Universitaria en el marco de la programación general de la enseñanza universitaria. 3. Para garantizar la calidad de la docencia e investigación y, en general, del conjunto del sistema universitario, el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, determinará con carácter general los requisitos básicos para la creación y reconocimiento de universidades. Los mencionados requisitos contemplarán los medios y recursos adecuados para el cumplimiento de las universidades, por las universidades de las funciones a que se refiere en el apartado 2 del artículo 1. Las universidades podrán impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en modalidad presencial y no presencial. En este último caso, de manera exclusiva o parcial. En el supuesto de la enseñanza no presencial y en el marco de lo establecido en el párrafo anterior, se adecuarán las previsiones de la presente ley a las especificidades de esta modalidad de enseñanza. El comienzo de las actividades de las universidades será autorizado por el órgano competente de la comunidad autónoma una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos señalados en el apartado anterior y de lo previsto en la ley de creación. Las universidades deberán mantener en funcionamiento sus centros y enseñanzas durante el plazo mínimo que resulte de la aplicación de las normas generales que se dicten en desarrollo de los artículos 34 y 35. 5. Para el reconocimiento de las universidades privadas, que tendrá carácter constitutivo, será preceptivo el informe del Consejo de Coordinación Universitaria en el marco de la programación general de la enseñanza universitaria. Lo dispuesto en los apartados 3 y 4 anteriores será de aplicación análogamente a las universidades privadas. Artículo 5. Creación de universidades privadas y centros universitarios privados. 1. En virtud de lo establecido en el apartado 6 del artículo 27 de la Constitución, las personas físicas o jurídicas podrán crear universidades privadas o centros universitarios privados dentro del respeto a los principios constitucionales y con sometimiento a lo dispuesto en esta ley y en las normas que, en su desarrollo, dicten el Estado y las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias. 2. No podrán crear dichas universidades o centros universitarios quienes presten servicios en una administración educativa, tengan antecedentes penales por delitos dolosos o hayan sido sancionados administrativamente con carácter firme por infracción grave en materia educativa o profesional. Se entenderán incursas en esta prohibición las personas jurídicas cuyos administradores, representantes o cargos rectores vigente su representación o cuyos fundadores, promotores o titulares de un 20% o más de su capital por sí
o por persona interpuesta se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el párrafo precedente. 3. La realización de actos y negocios jurídicos que modifiquen la personalidad jurídica o la estructura de la universidad privada, o que impliquen la transmisión o cesión, inter vivos, total o parcial, a artículo oneroso o gratuito de la titularidad directa o indirecta que las personas físicas o jurídicas ostenten sobre las universidades privadas o centros universitarios privados adscritos a universidades públicas, deberá ser previamente comunicada a la comunidad autónoma. Esta, en el plazo que determine con carácter general, podrá denegar su conformidad. La denegación deberá fundarse en el incumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores de este artículo. O en la insuficiencia de garantías para el cumplimiento de los compromisos adquiridos al solicitarse el reconocimiento de la universidad o en el convenio de adscripción del centro privado a una universidad pública. En los supuestos de cambio de titularidad, el nuevo titular quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones del titular anterior. La infracción de lo previsto en los párrafos anteriores supondrá una modificación de las condiciones esenciales del reconocimiento o de la aprobación de la adscripción. Los mismos efectos producirá la transmisión, disposición o gravamen de los títulos representativos del capital social de las entidades privadas promotoras de las universidades privadas o centros universitarios adscritos a universidades públicas, así como la emisión de obligaciones o títulos similares por las mismas, realizadas sin la autorización a que se refieren los párrafos anteriores. 4. Los centros universitarios privados deberán estar integrados en una universidad privada como centros propios de la misma o adscritos a una pública. Artículo 6. Régimen jurídico. 1. Las universidades se regirán por la presente ley y por las normas que dicten el Estado y las comunidades autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias. 2. Las universidades públicas se regirán además por la ley de su creación y por sus estatutos que serán elaborados por aquellas y previo su control de legalidad aprobados por el Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma. Si existieran reparos de legalidad, las universidades deberán subsanarlos de acuerdo con el procedimiento previsto en sus estatutos y someterlos de nuevo a la aprobación por el Gobierno de la Comunidad Autónoma. En defecto de plazo distinto establecido por la Comunidad Autónoma, el proyecto de estatutos se entenderá aprobado si transcurridos 3 meses desde la fecha de su representación al citado Consejo de Gobierno no hubiera recaído resolución expresa. Una vez aprobados, los estatutos entrarán en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. Asimismo, serán publicados en el Boletín Oficial del Estado. 3. Las universidades públicas se organizarán de forma que, en los términos de la presente ley, en sus órganos de gobierno y de representación, quede asegurada la representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria. 4. En las universidades públicas, las resoluciones del rector y los acuerdos del Consejo Social, del Consejo de Gobierno y del claustro universitario agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 5. Las universidades privadas se regirán por las normas a que se refiere el apartado 1 anterior, por la ley de su reconocimiento y por sus propias normas de organización y funcionamiento. Estas incluirán las previsiones derivadas de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 y el carácter propio de la universidad si procede. A las universidades privadas también les serán de aplicación las normas correspondientes a la clase de personalidad jurídica adoptada. Las normas de organización y funcionamiento de las universidades privadas
serán elaboradas y aprobadas por ellas mismas, con sujeción, en todo caso, a los principios constitucionales y con garantía efectiva del principio de libertad académica manifestada en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio. El régimen de su aprobación será el previsto en el apartado 2 anterior. Las universidades privadas se organizarán de forma que quede asegurada, mediante la participación adecuada de la comunidad universitaria, la vigencia efectiva de las mismas, de los principios y libertades a que hace referencia el párrafo anterior.